Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Discernamos entre la verdad y la falsedad. En nuestra vida cotidiana, en este mundo, los seres humanos se encuentran con decenas de miles de cosas a su alrededor. Entre ellas, algunas son verdad y otras son falsas. Incluso cuando vemos las noticias, pensábamos, en el pasado, que los medios solo reportarían cosas que fueran 100% ciertas. Sin embargo, hoy en día estamos descubriendo que existe algo llamado noticias falsas, que aparecen frecuentemente, difundiéndose a través de Internet y otros medios masivos. En cuanto a la fe, que debe perseguir la verdad, también existe la falsedad. Por esa razón, necesitamos sabiduría para discernir entre la verdad y la falsedad. En la Biblia, el rey Salomón es descrito como el rey de la sabiduría, ¿no es así? Dios le concedió a Salomón la habilidad de discernir entre la verdad y la falsedad. Era su talento. Dos mujeres vivían en la misma casa y cada una dio a luz un hijo. Un día, mientras dormían, una de ellas se acostó sobre su bebé y éste murió. Así que cambió su bebé con el bebé recién nacido de la otra mujer. Puso al niño muerto al lado de la otra mujer y tomó al otro bebé vivo. Cuando la otra mujer se levantó, el bebé estaba muerto, pero al verlo detenidamente, notó que no era su hijo. Y cuando miró al bebé al lado de la otra mujer, era su hijo. Una madre puede darse cuenta de inmediato de quién es su hijo sin importar lo pequeño que sea. Considerando este asunto, dos mujeres fueron a ver al rey Salomón. Este niño es mío, pero durante la noche esa mujer puso a su bebé muerto a mi lado y tomó a mi bebé como si fuera el suyo. Por favor, revele la verdad a través de un juicio. Llevaron este caso ante el rey. En la actualidad, podemos averiguar quién es la verdadera madre a través de una prueba de ADN. Pero esto sucedió hace mucho tiempo. En la época en que no existía ningún método científico, encontrar a la verdadera madre era una tarea difícil. En ese tiempo, muchas personas estaban observando atentamente qué decidiría el rey Salomón. Según la ley de Israel, en aquellos días, cuando dos partes reclamaban la propiedad del mismo objeto, y si la verdad no podía ser revelada, tenían que dividir el objeto y dar la mitad a uno y la otra mitad al otro. Así que según esa ley, Salomón dio una orden. Esta mujer afirma que el bebé es su hijo. Aquella mujer afirma que es suyo. El rey Salomón dijo, partid por en medio al niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. La sabiduría de Salomón está escondida en esta orden. El rey Salomón conocía la naturaleza de las madres. Tenía la certeza de que podría decir quién era la verdadera madre. Por ello, ordenó que se partiera por la mitad al niño. Para dividir al bebé por la mitad, tienen que matar al niño, ¿verdad? Pero Salomón no era ese tipo de rey cruel. Así como su nombre, Salomón, significa paz. Él fue un rey que amaba la paz y la armonía, y nunca fue cruel ni brutal. Cuando un súbdito sacó una espada para cortar por la mitad al niño, ¿qué dijo la verdadera madre? Oh, por favor, no tiene que darme al niño, solo salve su vida. ¿Y qué dijo la falsa madre? Ni a mí, ni a ti. Partidlo. Las reacciones de las dos mujeres fueron completamente diferentes. Ante esto, Salomón indicó, ella es la verdadera madre. La mujer que rogó por la vida del niño, aunque no pudiera tenerlo, es la verdadera madre. Dadle el niño a esa mujer.
A través de la sabiduría que Dios concedió, la verdad y la falsedad fueron expuestas. En cuanto a esta época en la que vivimos, la Biblia nos advirtió que muchos falsos profetas y falsos cristos aparecerían y tratarían de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por esa razón, nosotros también debemos tener la sabiduría que Salomón recibió de Dios, para que podamos discernir entre la verdad y la falsedad en esta época. Si no tenemos dicha sabiduría, ¿qué le sucederá incluso a los escogidos? Podemos ser engañados por varios tipos de planes astutos que tienen lugar a nuestro alrededor. Esta es la situación concerniente a esta época del Espíritu Santo. Qué desafortunado y lamentable sería que fuésemos engañados y soltásemos la salvación justo frente al eterno reino de los cielos. Salomón no nació con gran sabiduría, pero quien se la otorgó fue Dios, quien le concedió sabiduría. De la misma manera, recibamos sabiduría a través de las palabras de Dios para que podamos vencer al mal y mantener la santa y justa voluntad de Dios en todas las circunstancias. Veamos Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer. ¿A quién? A Jehová. Para conocer a Dios. Solo cuando prosigamos en conocer a Dios, seremos capaces de distinguir entre la verdad y la falsedad. Como Dios siempre nos guía a lo que es verdad, ¿cómo llamamos a la palabra de Dios? La llamamos verdad. ¿No es así? Dicho de otro modo, la palabra de Dios es la verdad. Por tanto, si siempre tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, discerniendo si vivimos conforme a la palabra o no, podremos permanecer siempre en el lado de la verdad. Continuemos con el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué? Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Estoy siendo engañado por la falsedad sin darme cuenta? Está escrito que esta clase de discernimiento solo proviene de conocer a Dios. Hace 2000 años, Jesús vino a la tierra y dio muchas lecciones y enseñanzas a sus discípulos. Un día, preguntó a sus discípulos si conocían y entendían a Dios correctamente. En Mateo capítulo 16, versículo 13, está escrito: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En lugar de preguntar directamente, ¿la gente me reconoce correctamente?, preguntó indirectamente: ¿Quién dicen los hombres que soy? Él preguntó a los discípulos cuánto comprendían sobre Jesucristo. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Les parece que entendían a Jesús correctamente? La gente del mundo no entendía a Jesús correctamente. No dieron la respuesta correcta. Por ello Jesús preguntó a los discípulos en el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Él preguntó: ¿quién creen que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con respecto al Hijo de Dios,
En Isaías capítulo 9 está escrito: un hijo nos es dado, y el hijo es Dios fuerte, Padre eterno. En otras palabras, Pedro indicó que Jesús era Dios. Contestó: tú eres Dios. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Todas las respuestas de las personas fueron incorrectas. Algunos dijeron uno de los profetas como Jeremías, y otros dijeron Elías. Hubo muchas respuestas diferentes, pero entre los discípulos, Jesús reconoció la respuesta de Pedro como la respuesta correcta. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mucha gente pensaba que Jesús era solo el hijo de José, un carpintero de Nazaret y el hijo de María. Pero cuando preguntó, ¿quién dicen que soy?, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús expresó: bienaventurado eres. Aunque la mayoría no entendió correctamente, tú lo entendiste correctamente. Así que te recompensaré con las llaves del reino de los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tras escuchar la respuesta de Pedro, Jesús dio abundante gracia y bendiciones a Pedro. Eso no solo corresponde a la época del Hijo. Incluso en esta última época del Espíritu Santo, aunque mucha gente considera a nuestro Dios simplemente como un vecino gentil o un caballero caminando, si podemos profesar nuestra fe diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué dirá Dios? Bienaventurado eres. Eres verdaderamente bienaventurado. Tenemos que conocer a Dios. Solo si conocemos a Dios correctamente, seremos capaces de discernir entre la verdad y la falsedad. Cuando entendamos las características y la naturaleza de Dios, podremos discernir entre la verdad y la falsedad. Aunque miles de falsos cristos y falsos profetas aparezcan ante nosotros, la guía de nuestra fe es Dios. Si practicamos nuestra fe mirando y avanzando hacia Dios, todos recibiremos la misma bendición como la de Pedro, quien recibió las llaves del reino de los cielos, ¿no es cierto? Entonces, ya que estamos tratando de conocer a Dios correctamente, ¿cuál es la guía que necesitamos buscar? ¿Es algún tipo de milagro? ¿O debemos buscar a alguien que haga muchas buenas obras por los pobres? ¿Esa es la manera de reconocer a Dios? ¿Mediante qué podemos discernir si es Dios o no? Todas las respuestas se pueden encontrar en la palabra de Dios. Veamos Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia consiste en palabras escritas para dar testimonio de Dios. Los 66 libros de la Biblia contienen los registros de la historia de los reyes. En el libro de Salmos también se pueden encontrar poemas que dan alabanza a Dios. Si vemos el contenido de Génesis 1, 2, 3, etc., parece un libro de parábolas e historias. Cuando leemos Apocalipsis y Daniel, parecen libros que contienen profecías. La Biblia tiene diversos contenidos, pero ¿de quién dan testimonio todos estos libros?
Para hacernos entender y comprender quién es Dios, Él nos concedió la Biblia. Originalmente, éramos príncipes y princesas del reino de los cielos. Vivíamos alegremente con Dios Padre y Dios Madre. Pero fuimos engañados por Lucero, hijo de la mañana, es decir, Satanás, para cometer graves pecados. Debido a esos pecados, fuimos arrojados a esta tierra. Durante los días de nuestra corta vida en la tierra, Dios nos concedió una oportunidad para arrepentirnos de los pecados que cometimos en el cielo, para restaurarnos al reino de los cielos. Después de hacer que nos arrepintamos por completo, Dios nos ha permitido vivir en este mundo temporalmente. Como nos falta entendimiento en este asunto, aunque Dios mismo vino a esta tierra, no lo reconocimos debidamente. Unos dijeron que era uno de los escribas, otros dijeron que era un profeta como Jeremías, y algunos dijeron que era un profeta como Elías. Mientras la gente tenía esta clase de entendimiento, Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente». Con esto quiso expresar: «Tú eres Dios». Pedro pudo dar la respuesta más adecuada a Jesús. En esta época, el mundo está lleno de muchos falsos cristos, falsas enseñanzas y falsas organizaciones, y líderes religiosos que explotan a la gente con el pretexto de la Biblia y de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a Cristo? Es a través de los testimonios de la Biblia. Según Mateo capítulo 7, versículo 21, aunque la gente realice milagros, si no están testificados en la Biblia, ¿quiénes son? Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros». A pesar de que hicieron todo eso, ¿qué les dirá Jesucristo? Él los rechazará en la puerta del cielo diciendo: «Nunca os conocí». Esto está claramente escrito en Mateo capítulo 7. Hermanos, todo desde Génesis hasta Apocalipsis es un registro sobre Dios. Dios no escatimó numerosas páginas para que lo comprendamos completamente. Debemos conocer a Dios. Debemos entender y recibir al verdadero Dios, ¿no es así? Aunque hoy existe un gran número de iglesias en el mundo, podemos discernir entre la verdad y la falsedad, comenzando con el tema de la existencia de Dios. No es exagerado decir que hay dos grupos de personas en el mundo: los que insisten en que solamente existe Dios Padre y otros que creen que existen Dios Padre y Dios Madre, como nuestra Iglesia de Dios. Así como Salomón pudo discernir quién era la verdadera madre, en esta época debemos discernir entre la verdadera iglesia y las falsas iglesias, entre las verdaderas enseñanzas y las falsas enseñanzas, y entre el verdadero Dios y los falsos dioses que las personas han inventado. Veamos, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creemos en Dios el Creador, quien creó los cielos y la tierra en el principio, ¿verdad? Es sumamente importante notar que en la Biblia original escrita en hebreo, Dios, en Génesis capítulo 1, no está escrito en singular. Hoy en día, ¿en qué creen todas las iglesias? Creen que únicamente existe un Dios, Dios Padre. Si solo existe un Dios, ¿es realmente necesario que Él utilice el título Padre? El título Dios es suficiente para que todos lo entiendan. Sin embargo, el modificador Padre es usado junto al título Dios. Esto es porque existe otro ser especial que debe distinguirse claramente de Dios Padre.
Creo que hay algunas cosas que no pueden ser distinguidas a menos que la palabra Padre sea utilizada. Por esta razón, Dios añadió el modificador Padre junto a Dios. ¿No lo creen? Si Él fuera el único, podría haber dicho solo Dios. Es lo mismo con los seres humanos. Podemos simplemente decir humanos, pero ¿por qué utilizamos la expresión varón? Es porque hay otro ser con diferente característica que debe ser diferenciado del varón, ¿no es así? Por esa razón, usamos expresiones como varones y mujeres. Si hay un Dios, no es necesario añadir el término Padre al lado de la palabra Dios. Está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, usada en la Biblia, en hebreo, es Elohim, que es un sustantivo plural que significa dioses. Esto es sumamente importante, ¿no es verdad? Creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra. No creemos en un Dios hecho por los hombres. Creemos en el Dios de quien habló la Biblia y de quien testificaron las palabras de Dios. Entonces, en cuanto a nuestro Dios que creó todo en el principio, debemos verificar y confirmar qué aspecto tiene, ¿no es así? Para darnos a conocer su existencia, Dios creó varios sistemas en esta tierra. Vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es, ¿qué? Figura y sombra de las cosas celestiales. La Biblia nos enseña que la realidad está en el cielo y lo que está en la tierra es una figura y sombra. Dios hizo que fuera muy fácil de entender para nosotros. En el sistema familiar, en esta tierra, tenemos un padre físico. Entonces, también debe haber un padre en el cielo. ¿Qué dice la Biblia considerando este asunto? En Mateo capítulo 6, versículo 8 está escrito: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El Padre mencionado aquí es nuestro Padre espiritual, que dio a luz a nuestros espíritus, porque está escrito en el siguiente versículo: Padre nuestro que estás en los cielos. Así como existe un Padre en la familia terrenal que es una sombra, hay un Padre en la familia celestial. Podemos ver que ciertamente existe una relación de realidad y copia. Si prestamos atención detenidamente a todos estos asuntos, podemos discernir claramente entre la verdad y la falsedad en esta época. Si alguien asiste a la iglesia creyendo ciegamente en Dios sin conocer todo esto, esa persona podría malinterpretar que Dios está en cualquier iglesia a donde él o ella asista. Necesitamos entender que un pensamiento como este es lo que está bloqueando el camino para conocer al verdadero Dios. En el pasado, un miembro dijo: Primer pastor, fui obligado a convertirme en abuelo. Le pregunté: ¿qué quiere decir? Él dijo: cuando nació mi nieto, me convertí automáticamente en abuelo. En un hogar hay un padre, pero claramente debe haber hijos que lo llamen padre, ¿no es cierto? Solo cuando un hombre tiene un hijo, puede convertirse en padre. Sin importar cuántos años tenga, un hombre sin hijos nunca puede ser padre. Incluso en el mundo espiritual, está Dios Padre y están sus hijos que lo llaman Padre. Veamos 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por, ¿qué? Por Padre. Y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está escrito: vosotros me seréis hijos e hijas. Así como hay un padre, hijos e hijas en la familia terrenal,
En el mundo espiritual existe Dios Padre. Dios Padre testificó claramente: vosotros me seréis hijos e hijas. ¿No es evidente que la familia terrenal es figura y sombra de la familia celestial? Padre en la tierra y Padre en el cielo. Hijos e hijas en la tierra e hijos e hijas en el cielo. Concuerdan perfectamente. Incluso en este mundo, la persona que es absolutamente necesaria en una familia es una madre que desempeña el papel de conciliadora en el hogar. Hay un antiguo dicho en Corea: la prosperidad de un hogar depende de la estabilidad de una madre y de la virtud de la nuera traída a la familia. En ese caso, ¿quién sostiene la llave para el éxito de una familia? Aquí, la nuera llegará a una casa, dará luz a los hijos y formará una familia. Por eso se dice que un hogar puede prosperar cuando la madre permanece firme. Una madre desempeña el papel principal de mediadora en el hogar. Ella ayuda a que el padre y los hijos mantengan una buena relación entre sí. Ella educa y cría a los hijos para que se conviertan en grandes individuos que puedan contribuir a la sociedad. Este es el papel de las madres. Entonces, en una familia terrenal, ¿acaso la madre no es un componente indispensable? Si una madre existe en la tierra, que sirve como una sombra, ¿qué podemos entender sobre el mundo de la realidad? También debe de existir una madre en el cielo. ¿Pero qué dicen las innumerables iglesias? La iglesia que cree en la madre es extraña. Su opinión es totalmente antibíblica. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Jesús dijo que no debemos escuchar a la gente sino ver la Biblia. Jesús dijo que si queremos creer en Dios correctamente, debemos ver lo que la Biblia dice sobre Él, ya que la Biblia existe a fin de dar testimonio de Dios. Así como hay un Padre en la tierra, hay un Padre en el cielo. Así como hay hijos en la tierra, hay hijos en el cielo. Y la Biblia testifica que así como hay una madre en la tierra, existe una madre de nuestros espíritus. Si alguien ignora esta evidencia, está rechazando la verdad. Vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, significa en el cielo. La Jerusalén que está en el cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Entonces, ¿qué madre es para nosotros la Jerusalén que es libre? Ella es la madre de nuestros espíritus, ¿no es así? Continuemos con el versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En cada época, los que ejercen persecución son los nacidos según la carne, mientras que los que son perseguidos nacen según el Espíritu. Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, ¿quiénes somos? Hijos de la libre. Según el versículo 26, ¿quién es la mujer libre? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está escrito muy claramente aquí. Así que el sistema terrenal y el sistema celestial están perfectamente relacionados como sombra y realidad. Dios creó todas las cosas en la tierra para enseñarnos las cosas del mundo espiritual. Él nos enseñó el mundo invisible a través del mundo visible, ¿no es así? Cuando vemos Apocalipsis capítulo 4 o Romanos capítulo 1, está escrito que Dios creó todos los sistemas en esta tierra a fin de hacernos conocer lo que está en el cielo. Solo si tienen a Dios Madre, pueden decir que esa iglesia está en la verdad.
Aquellos que niegan la verdad de la madre pertenecen a los falsos profetas, falsos cristos, falsas doctrinas y falsas iglesias. Por eso, solo pueden aprender lo que es falso. Veamos, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen. ¿Qué sucede con su eterno poder y deidad? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando Dios creó todo, lo hizo de modo que pudiéramos entender claramente el mundo invisible. De modo que no tienen ¿qué? Excusa. Dios lo hizo para que nadie pueda decir, no pude creer porque no sabía. Entre todas las bestias del campo, plantas, peces del mar y aves del cielo, ¿hay alguna que nazca sin una madre? Entonces, ¿por qué Dios creó a las madres? Dios pudo haberlo hecho fácilmente, para que muchos hijos nacieran de una vez sin una madre, ¿no es así? Ciertamente Dios puede hacerlo, pero quiso enseñarnos su voluntad a través de la providencia de la naturaleza, en la cual todas las formas de vida reciben vida a través de sus madres. Ciertamente existe su Madre Celestial en el mundo espiritual. Así que crean en Dios Madre y sean hijos que la sigan por donde quiera que vaya. El Padre también lo explicó, usando un proverbio coreano para que pudiéramos entender fácilmente su voluntad. Si escuchan a la madre, podrán recibir pastel de arroz incluso mientras duerman. Además, como todos saben bien, el Padre escribió, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la madre. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hoy, grabando su voluntad en las tablas de nuestros corazones una vez más, debemos discernir entre la verdad y la falsedad. Veamos un versículo en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, en Apocalipsis 19 está escrito, el Cordero y su esposa. En Apocalipsis 21 dice, el Cordero y la desposada. Y en Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa. Así que el Espíritu se refiere al Cordero. Es el Cordero quien vendrá en la época del Espíritu Santo. Así que debe de ser Cristo en su segunda venida, ¿no es así? Desde un punto de vista espiritual, Cristo en su segunda venida es nuestro Padre. El Padre y la esposa. ¿Quién es la esposa? El Padre y la Madre nos dicen. El Padre y la Madre nos guían. Las iglesias de este mundo no tienen ninguna verdad que pueda guiarnos al cielo, aparte de la iglesia a donde el Padre y la Madre nos llaman a ir. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Luego de qué palabras Dios dijo, no añadan ni quiten, fue justo después de darnos testimonio sobre el Espíritu y la esposa que dicen, ven. Actualmente, ¿en qué iglesia el Espíritu y la esposa dicen ven? Es en nuestra iglesia, es decir, la iglesia de Dios. El Espíritu y la esposa aparecen y nos dan el agua de la vida a la humanidad, ¿no es verdad?
para guiar a la humanidad a la vida y la salvación. Dios reveló a la Madre Celestial como la realidad del nuevo pacto. Nos dio a conocer que el nuevo pacto es el mayor pacto por el cual podemos recibir el perdón de pecados. Y también proclamó el nuevo pacto, estableciendo la Pascua como el día en que podemos recibir la santa carne y sangre de Dios, ¿no es así? Solo si compartimos la misma carne y sangre, podemos ser parte de la misma familia. Estamos relacionados por sangre, ¿no es cierto? Por eso nuestro Padre nos hizo entender que esta relación es establecida a través del nuevo pacto y que la Madre Celestial es el corazón del nuevo pacto. Él nos dejó su enseñanza: yo también seguiré a la Madre. Así que todos deben seguir a la Madre hasta el fin, por donde quiera que los guíe. Entre la insistencia de que debemos creer solo en el Padre y esta enseñanza de que debemos creer en Dios Padre y Dios Madre, ¿cuál pertenece a la fe verdadera y cuál pertenece a la fe falsa? Creer en Dios Padre y en Dios Madre es la fe verdadera, que puede guiarnos a la salvación eterna en el reino de los cielos, permitiéndonos ser hijos del verdadero Dios, ¿no es verdad? Debemos seguir este camino de la fe hasta el final. Si realmente vivimos en esta época en que podemos encontrar y recibir a la Madre Celestial, no debemos mantener esta preciosa enseñanza de Dios para nosotros mismos, sino compartirla continuamente con todos aquellos que no la conocen, esperando que podamos dar a muchas almas a nuestro alrededor la oportunidad de ser salvas. Predicando en Samaria y hasta lo último de la tierra, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.